Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por poder estar aquí reunidos en torno a tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos que seas tú el que dirija nuestra vida. Y, Señor, queremos que tú dirijas este tiempo. Te pido perdón, Señor, porque no soy digno ni siquiera de dirigirme a ti, Señor, y sabemos que es una responsabilidad grande transmitir tu palabra, Señor, que sea el poder de tu Espíritu el que realmente hable a nuestros corazones, Señor, que podamos renunciar a nosotros mismos para que seas tú el que hable, Señor, el que muestre su palabra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La semana pasada pude disponer de unos días de vacaciones con mi mujer. Y los que conocen Fuerteventura saben que en Fuerteventura hay playa. Y si caminas un poco más allá, pues lo que te encuentras es playa. Lo cierto es que los días en los que estuvimos allí no hubo viento y el mar estuvo calmadito. Y el martes sí se notó que el viento se levantaba y en el mar hubieron algunas olas. Pues en el último baño que me di, allí en las playas de Fuerteventura, estuve atento a las olas y vi que se acercaba una ola importante. Y cuando viene una ola grande, pues lo mejor que puede hacer uno es meterse debajo del agua hasta que la ola pase por encima. Yo además fui un poco previsor porque me pareció que detrás de esa primera ola venía otra ola también bastante grande, y lo que hice fue, cuando me sumergí, pues aguantar un poco más debajo del agua hasta que pasase esa otra ola que yo intuía que venía. Y después ya cuando me quedé sin oxígeno, pues volví a salir a la superficie con la boca bien abierta para respirar. Y lo que sucedió es que llegó una ola y me la tragué entera. No es que me asfixiara, sino que bebí un buche entero de agua salada. Y en ese momento yo también me empecé a reír de mí mismo. Me veía como desde fuera y me reía de mí mismo. Y recordé enseguida esta llamada segunda ola del COVID. Y la recordé porque realmente aquí en Canarias pasamos una primera ola confinado, pero bastante tranquilo. Incluso dejamos pasar algo más de tiempo para que pasara la enfermedad. En el confinamiento llegó la reflexión a nuestras vidas. Es cierto que la cercanía de la muerte nos recordó la fragilidad de la vida humana, de cómo la muerte puede venir al día siguiente. Y todo el mundo empezó a buscar algo en lo que depositar su esperanza. Algunos pusieron su esperanza en las vacunas prometidas en diciembre, otros en las mascarillas estas que se mueven, o en la desinfección, en todo tipo de artilugios de limpieza. Algunos incluso comenzaron a buscar a Dios en lugares diferentes. Pero corren tiempos de inmediatez, pasó el confinamiento y después ya salimos todos a la calle en masa a respirar. Y se oían frases como: hemos vencido al virus, retomemos nuestras vidas, Canarias Free COVID, que vengan los turistas, y nos hemos tragado esta segunda ola. Tenemos ahora más contagios en un día que en todo el tiempo del confinamiento. No sabemos qué pasará con los colegios. Y la realidad es que aunque el ser humano pueda superar esta segunda ola, o una tercera, o una cuarta, cuando llegue la ola de la muerte, esta
será insuperable. Y ahora se estarán preguntando, bueno, Javier, eres la alegría de la huerta, ¿me pintas un futuro tan negro? Pues yo te digo que al revés, esta mañana traigo el mensaje de los mensajes, la mejor noticia que podemos escuchar hoy. Y no es una vacuna, no es la cura del COVID, no son los fondos europeos de ayuda económica, es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El mensaje que Jesús mismo nos anunció y que nos da las indicaciones para vivir con Él por toda la eternidad. Vamos a tener esta lectura que vamos a compartir en esta mañana, que se encuentra en Marcos, el capítulo 1, los versículos 14 y 15. Y dice así la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este pasaje nos muestra el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, en la región en la que Él se crió. Un pasaje que está encuadrado dentro del primer capítulo del libro de Marcos. Y decimos que este primer capítulo es la carta de presentación de Jesús, a través de la cual aquellos que por primera vez recibieron estas palabras, aquellos a los que fue primeramente dirigido este libro, podrían entender perfectamente quién era realmente Jesús. Marcos no nos narra la infancia de Jesús, ni usa genealogías que relacionen a Jesús con los patriarcas y reyes judíos, sino que lo presenta directamente como el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Y para eso hemos estado viendo que Él nos habla del mensajero que anunciaba la llegada del Rey. Un mensajero, Juan el Bautista, que fue profetizado por el profeta Isaías, como leemos en el versículo 2 de este capítulo, y que era el anticipo de la llegada del Rey esperado. Juan fue como la estrella que siguieron los magos y que indicaba el lugar donde aparecía el Salvador. Un mensajero que también proclamó la importancia de ese Mesías que venía, reconociendo que él no era digno ni siquiera de desatarle el calzado. Este capítulo 1 también nos muestra a un rey que se identifica con su pueblo. Y en su primera aparición, la primera aparición de Jesús en el versículo 9, mediante el bautismo, Jesús toma el lugar de los pecadores que finalmente serían redimidos en la cruz. Y este rey es confirmado por Dios mismo, quien de forma visible y audible da testimonio de la deidad de Cristo y de su idoneidad como sacrificio agradable a Dios. Los testigos que pudieron presenciar este bautismo de Jesús pudieron disfrutar de la muestra de amor perfecta entre las tres personas de la Trinidad que se manifestó en aquel momento, en el bautismo de Jesús, como decimos. Marcos nos presenta después a Jesús como el único hombre que ha vencido a Satanás en toda la historia de la humanidad. Jesús fue tentado en el desierto, al cual fue llevado por el Espíritu Santo, pero aunque fue tentado no pecó, con lo que ponía de manifiesto su deidad y también su poder sobre el enemigo, sobre Satanás. En resumidas cuentas, Marcos en su capítulo 1 nos muestra de Jesús quién es, su poder y autoridad, y ahora en el texto que estamos viendo en esta mañana nos muestra su mensaje, el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿cómo se transmite este mensaje? ¿Cómo se transmite este mensaje? Pues este mensaje se transmite por medio
de la predicación. En el versículo 14 leemos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Este es el método empleado por Jesús. Así lo hicieron también, siguiendo este ejemplo, los creyentes del siglo I, y que la Biblia también nos muestra. Pedro predicó la palabra, lo vemos en Hechos 2, del 14 al 42, cuando después de recibir el Espíritu Santo, Pedro predicó en Jerusalén a las multitudes. Pablo también predicó la palabra. En Hechos 16, del 13 al 14, a las mujeres de Filipos que estaban en el río, a las cuales les explicó la palabra. Felipe predicó la palabra al etíope en Hechos 8, del 26 al 40. Y todos los apóstoles. No lo hicieron con melodías emocionales, no lo hicieron con efectos especiales, no lo hicieron con ejercicios físicos de meditación. Fue por medio de la predicación del Evangelio del reino de Dios. Primera de Corintios 1:21 nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sabemos cómo se transmite este Evangelio y ahora nos preguntamos: ¿cuál es ese mensaje? Versículo 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En la primera parte del mensaje, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús está empleando, cuando habla de tiempo, la palabra griega kairos, que hace referencia al momento, no al tiempo que va pasando, sino al tiempo, al momento de lo que está sucediendo en ese mismo instante. Jesús está diciendo: ahora es el momento preciso, ahora mismo se está produciendo el acontecimiento esperado, ya está aquí, el reino de Dios se ha acercado. Un reino alejado del ser humano desde que el ser humano pecó, un reino inaccesible al ser humano por sus propios medios, por sus propias habilidades, por sus propias obras. Jesús hace presente el reino de Dios. Un reino de Dios de momento espiritual. Tiempo después Jesús le diría a Pilato, cuando estaba siendo juzgado, en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En estos momentos el reino de Dios es un reino espiritual, pero Jesús en ese momento no solo estaba anunciando ese reino espiritual en el que Él es el Rey, también abría la puerta a entender que a partir de ese momento su reinado total también era inminente, es inminente. En la Santa Cena que hemos celebrado antes, no solo celebramos la muerte de Jesús, la cual es la llave para entrar en el reino de Dios, sino la segunda venida de Jesús, cuando Él rescatará a su iglesia y establecerá su reinado en la tierra. Pero también cuando Jesús estaba diciendo que el reino de Dios se había acercado, también estaba hablando de su último reinado, del reinado eterno. También lo acabará instaurando. Este reino de Dios tiene un rey definido, Cristo, el Señor, y unos súbditos que disfrutarán de las bendiciones de dicho reino y que atienden en obediencia los designios del Rey, haciendo caso a su palabra. Por tanto, esta primera parte del mensaje es el anuncio de que el reino de Dios es ya una realidad próxima.
En la segunda parte nos muestra las condiciones para pertenecer al reino de Dios. Dice el versículo 15 en su segunda parte: arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas son las condiciones para pertenecer a este reino de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y podemos ver aquí unas similitudes con respecto al mensaje que proclamaba Juan el Bautista, que en el versículo 7 de este capítulo 1 decía: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Estaba diciendo: el Rey se acerca. Y en el versículo 5 predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. También Juan llamaba al arrepentimiento y a preparar el camino para ese Rey que venía y para recibir este mensaje de parte del Rey. Y queremos centrarnos en estas dos palabras que son fundamentales en nuestra predicación. Somos llamados primeramente nosotros al arrepentimiento y a creer en Cristo Jesús, y después a llamar al arrepentimiento y a creer en Cristo Jesús a todos aquellos con los que nos crucemos. Pero no sirve cualquier arrepentimiento. Solamente es válido el arrepentimiento que llamaremos el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento se produce cuando nos damos cuenta de nuestra condición pecadora. Nos damos cuenta de que nuestro pecado nos aleja del Dios Santo, y entonces Dios nos muestra esa realidad y pone en nosotros el deseo de cambiar esa situación. Dios crea en nosotros una inquietud, un desasosiego. Y es que los seres humanos estamos tan sumidos en el pecado que el mismo pecado nos impide ver que necesitamos a Dios. Es por eso que el arrepentimiento que estamos llamando arrepentimiento verdadero, pues tiene una serie de características. Y la primera que queremos tratar es que el arrepentimiento verdadero depende de Dios, no es producido por el hombre. Puede pasar que sintiendo esa inquietud de la que estábamos hablando antes, pretendamos llegar a Dios mediante cambios en nuestra vida, mediante buenos actos, eliminando por nosotros mismos esos hábitos que provocan esa angustia en nuestra vida. Pero si esos cambios no son provocados por la obediencia a la palabra de Dios, a lo que la Biblia nos indica que debe cambiar nuestra vida, ese arrepentimiento no es el arrepentimiento del que está hablando aquí Jesús. El Salmo 51 es un claro ejemplo de un pecador arrepentido, salmo que leímos anteriormente. Un salmo que escribe David después de que el profeta Natán sacase a la luz su pecado con Betsabé, y que nos presenta un arrepentimiento verdadero. Si vamos a los versículos del 7 al 10, podemos leer: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que había cometido pecado, pero también entendía que el único que podía restaurarlo, que el único que podía limpiar ese pecado, era Dios. La palabra nos muestra más casos en los que comprobamos que el arrepentimiento verdadero proviene de Dios y no del hombre. En Hechos 11, los versículos 17 y 18, Pedro está defendiendo ante el Consejo de Jerusalén el no judaizar a los nuevos convertidos gentiles. Y en este pasaje manifiesta estos dos aspectos.
Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, los que estaban allí, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. También en otro pasaje, cuando Pablo está aconsejando a Timoteo cómo debe ser su ministerio, en 2 de Timoteo 2, 24 y 25, dice así la palabra, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Vemos aquí como el arrepentimiento verdadero lo concede Dios, no lo logra el ser humano. Entonces, si Dios lo hace todo, nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues no podemos hacer nada, no son obras. Simplemente acercarnos con humildad, humillados ante Dios, clamando misericordia para que Dios conceda ese arrepentimiento verdadero. Volviendo al Salmo 51, los versículos 16 y 17, David expresa, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso Jesús también afirmaba en el Sermón del Monte, en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu reconoce que solo Dios puede dar el arrepentimiento verdadero, que nosotros nada podemos hacer. En el arrepentimiento verdadero el protagonista es Dios. No lo somos nosotros. Dios es el ofendido y nosotros somos los ofensores. Dios es el agraviado por nuestro pecado. A veces nos sentimos tan mal que pobrecitos que somos y qué mal nos va la vida. Pues no es así. Nuestro pecado es contra Dios. David lo reconoce en este Salmo 51, en el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoce que la ofensa de su pecado es contra Dios y que ha pecado delante de Dios, a quien nada le es oculto. Que es ciertísima esa acusación que recibió David a través de Natán, de parte de Dios, y que él no puede alegar en modo alguno inocencia delante de Dios. Vemos que David no busca excusas en su condición de ser humano imperfecto, sino que reconoce su condición. Es cierto que muchas veces nuestro pecado afecta a otras personas y que indudablemente debemos restaurar el agravio cometido con esas personas, pero el arrepentimiento verdadero entiende que solucionar, entre comillas, esos errores no lavan la ofensa delante de Dios. El arrepentimiento verdadero también es definitivo. Aquí podemos hacer una diferencia entre lo que es arrepentimiento y lo que podríamos llamar remordimiento. El arrepentimiento verdadero del que estamos hablando es duradero y definitivo. El arrepentimiento verdadero produce cambios en la vida de la persona que lo recibe, de forma que Dios va quitando aquellos comportamientos que nos llevan a pecar. El remordimiento, por el contrario, se basa en los sentimientos y por eso es temporal y momentáneo.
no produce cambios en la vida de la persona. Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 7, los versículos 9 y 10, hacía referencia a esta diferencia entre el arrepentimiento verdadero y el remordimiento y las consecuencias de experimentar uno u otro. En la versión de la Biblia de las Américas, de este pasaje, dice la palabra: pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais perjuicio alguno de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar remordimiento. Pero la tristeza del mundo, no se ve muy bien ahí, la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza del mundo es el remordimiento de haber hecho algo mal, pero si no es un arrepentimiento que viene de Dios, la consecuencia de ese remordimiento es muerte. Judas fue alguien que se dio cuenta de su error al entregar a Jesús y acudió con remordimiento a aquellos que le pagaron para intentar solucionar ese error, y buscaba la justificación de su acción en aquellos que le pagaron, devolviendo el dinero. ¿Y saben lo que les respondieron aquellos? Pues dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y Judas se ahorcó. Y lo peor no fue su muerte física, sino la muerte eterna a la que está condenado. Qué gran diferencia con Pedro, que aunque negó a Jesús, entendió la ofensa directa al Señor con esa negación y encontró consuelo y restauración, no en la aprobación de los demás, sino primeramente en la mirada de Jesús y en la restaurada confianza que Jesús le manifestó posteriormente. David en el Salmo 51, en el versículo 3, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El verdadero arrepentido reconoce su condición de pecador en todo momento, no solamente cuando peca, no solamente cuando recibe las consecuencias de ese pecado. El verdadero arrepentido entiende que incluso cuando pensamos que somos buenos por nuestras buenas obras, entre comillas, también nuestro pecado está siempre delante de nosotros. El verdadero arrepentimiento reconoce el pecado y sigue a Cristo. Si el arrepentimiento es dado por Dios, Dios produce un cambio en nosotros que no solo nos ayuda a reconocer ese pecado, sino que también nos lleva a abandonarlo. Un ejemplo es Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, pero cuando tiene un encuentro con el Señor, su vida cambia radicalmente. Él deja de perseguir a la iglesia y abandona su autosuficiencia. Todo lo que él había logrado en la carne, el conocimiento que él tenía de la palabra, su linaje, que pertenecía a la tribu de Benjamín, su posición ante los líderes judíos, todo eso fue estimado para él como pérdida por algo mayor, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El joven rico es un ejemplo de lo contrario. Él lo tenía todo y no fue capaz de abandonar sus comodidades por seguir a Cristo. O aquellos discípulos que dejaron de seguir a Jesús cuando Jesús habló de que Él era el pan de vida. Seguir a Cristo implica renunciar a uno mismo, a nuestras comodidades, a nuestros deseos, a nuestros privilegios, a nuestro pecado. No podemos persistir en nuestra vida anterior si verdaderamente hemos experimentado el arrepentimiento que viene de Dios. Y aquí les lanzo una pregunta.
¿Te has arrepentido? Esta es una pregunta para todos los que estamos aquí en esta mañana. Escucha a Jesús, escucha que Él nos dice, arrepiéntete. ¿Has experimentado el arrepentimiento verdadero? Y no te estoy hablando de emociones producidas por una canción que sea muy melodiosa. No estamos hablando tampoco de una predicación que te haya hecho llorar en un momento determinado y te haya hecho pensar un poquito. No te hablo de algunos cambios que hayas hecho en tu vida por venir a la iglesia. Te hablo del arrepentimiento verdadero del que hemos hablado ahora. De este arrepentimiento verdadero que depende de Dios, que no es producido por el hombre. El arrepentimiento verdadero en el que Dios es el protagonista, Dios es el ofendido. El arrepentimiento verdadero que es definitivo, que produce cambios en tu vida, que ya no eres igual a como eras antes. El verdadero arrepentimiento que reconoce su pecado, que sigue a Cristo y que abandona ese pecado. Si no lo has experimentado, aunque te hayas metido en el agua, aquí o en el mar, que te hayas bautizado, estás en peligro. No perteneces al reino de Dios. No basta con sentir remordimientos. Los remordimientos son la tristeza del mundo, como leímos en Corintios, y su resultado es muerte, muerte eterna. Clama a Dios que te dé ese arrepentimiento verdadero y no tengas miedo a clamar, aunque lleves 40 años viniendo a la iglesia. Si ahora es el momento, Dios te dará ahora ese arrepentimiento. Será la hora, el reino de Dios se ha acercado, dice el mensaje. Si lo has experimentado, entonces sabes de la realidad de aquellos que no se han arrepentido. El pecado es una realidad en la vida de todos los seres humanos y hemos de llamar a las personas al arrepentimiento. Ese fue el mensaje de Jesús que posteriormente llevaron todos sus discípulos y los seguidores de sus discípulos, todos aquellos que lo experimentaron en sus propias vidas. Para completar las condiciones que veíamos en el versículo 15, en la segunda parte, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio, la buena noticia. Y la buena noticia no era la liberación de Israel de la opresión romana en aquellos días. La buena noticia no fue que nuestros problemas se iban a resolver. No fue que íbamos a ser sanados de nuestras dolencias físicas, de todas nuestras enfermedades. La buena noticia no es que se encuentre la vacuna pronto, no es que la enfermedad ya no sea tan agresiva, no es que vuelvan los turistas, no es que volvamos a tener trabajo y sueldo. La buena noticia, el Evangelio, es el mismo Jesús. Y repetiremos hasta la saciedad el versículo 1 de este libro de Marcos, que dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él es la buena noticia. Dios mismo, hecho hombre, viviendo la vida perfecta y muriendo en la cruz por nuestros pecados. Cristo sufriendo en la cruz la ira de Dios que teníamos que recibir nosotros porque nosotros fuimos los que pecamos contra Él, porque le despreciamos, porque le dimos la espalda, porque consideramos que no lo necesitábamos para vivir nuestras vidas. Cristo es la buena noticia porque sin Cristo, sin su venida, sin su muerte y resurrección, la realidad para nosotros es la muerte eterna. Y no sé si lo entienden. No sé si entienden que si morimos ahora mismo sin Dios, sufriríamos día tras día, toda la eternidad, un dolor inaguantable, un sufrimiento inimaginable. Creo que no somos capaces de imaginar lo que es la eternidad sufriendo la ira
de Dios, porque si fuéramos capaces de imaginarlo, nos habríamos entregado completamente al Señor, y algunos no lo han hecho. Frente a esa terrible realidad, la venida de Cristo es la mejor noticia que se ha dado, que se dará y que podremos recibir o dar por siempre. Ese es el Evangelio. Entonces, ¿qué es creer? ¿Qué es creer en el Evangelio? Primeramente hemos de creer de forma intelectual. Creer implica primero conocer la noticia y considerar con nuestra mente que esa noticia es verdad, que no es un engaño, que no es un placebo para que nos sintamos bien como quien cree en el poder de las piedras o en el movimiento de los planetas. Así lo presenta Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, los versículos del 1 al 4. Que dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el primer paso, creer que esto fue una realidad y que nuestra mente lo razona de manera que lo considera una realidad. Pero esto no es todo lo que implica creer. En Santiago 2:19 leemos: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen en la veracidad del mensaje de la buena noticia. De hecho, el deseo de Satanás era que Jesús no completase el plan de salvación y lo tentó en el desierto y luchó infructuosamente porque no se lograse la victoria de la cruz. Y los demonios conocían la veracidad de la buena noticia porque las consecuencias eternas para ellos son el lago de fuego. Y por eso los demonios ante el Evangelio tiemblan. Por eso creer implica también un conocimiento personal. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en el tiempo en el que se escribe este versículo, el que confesaba que Jesús era el Señor con su boca tenía todas las papeletas para ser martirizado en el circo romano. Este pasaje afirma que no solo basta con el conocimiento intelectual de la realidad del Evangelio, sino que de forma personal esta creencia es tan real en tu vida que se acaba reflejando en ella. Este conocimiento personal te lleva a un compromiso en obediencia a la palabra de Cristo. Lucas 9, 23 al 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Este conocimiento personal te lleva al compromiso con la obra de Cristo de extender este Evangelio. Este conocimiento produce un cambio en tu vida, pues ya no vives tú, es Cristo quien vive en ti. Segunda de Corintios 5, los versículos del 14 al 17, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas palabras son para todos. Estamos en el tiempo, ahora es el momento. Arrepentíos verdaderamente y creed verdaderamente en la venida, muerte y resurrección de Cristo, que nos libra de la terrible ira de Dios. Si no lo has hecho, repito, no importa lo que hayas hecho anteriormente, da igual que vinieses a la iglesia desde niño, que no faltes a ningún culto, que cantes en el grupo de música, que te partas el pecho sirviendo mesas en la iglesia o arreglando el edificio o pintándolo. Da igual las clases que hayas preparado para la escuela bíblica o los estudios que prepares para las reuniones. Da igual que te hayas subido aquí a dirigir o incluso a predicar. Arrepiéntete sinceramente y cree en el Evangelio. No solo intelectualmente, sino personalmente. Y comprueba que Dios está transformando tu vida, sobre todo en las cosas que nadie ve, en tu intimidad, en tu relación personal y diaria con Dios, no en las cosas que haces para que los demás vean que Dios está cambiando tu vida. Y una vez que cumplas con los requisitos de Cristo para pertenecer al reino de Dios, tenemos que contarlo. 30.000 muertos en España. Ayer 906.000 en todo el mundo. Muchos de ellos sin arrepentimiento y sin creer en el Evangelio de Cristo y por tanto muertos. Proclamemos el mensaje de Cristo. No hagamos buenas obras para que la gente vea que somos buenos y crea en Cristo. No demos de comer a la gente para que crean en Cristo, porque reciben un cacho de pan. No le prometamos a la gente la felicidad en su vida, sus problemas resueltos, prosperidad económica, salud, dinero y amor. Esa es la promesa de las coplillas del mundo. Ni siquiera caigamos en el error de prometer felicidad con Cristo a pesar de que todo nos vaya mal y pasemos por el mayor de los sufrimientos o enfermedades. A veces utilizamos eso. Aunque lo estés pasando mal, aunque estés sufriendo, si estás con Jesús serás feliz. No inventemos mensajes. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra y podemos escuchar el verdadero mensaje de salvación que nos trajo tu Hijo Jesús. Señor, podemos ver en tu palabra cómo no solo Jesús, sino todos aquellos que escucharon sus palabras y fueron sus discípulos, transmitieron el mismo mensaje a todos aquellos que los escuchaban. Señor, te pedimos que tú derrames ese arrepentimiento a las personas que todavía no se han arrepentido delante de ti. Señor, sabemos que solamente tú eres capaz de ello, que solamente tú eres capaz de limpiarnos de nuestros pecados, que solamente tú eres capaz de hacernos reflexionar sobre la condición de nuestras vidas, sobre quién eres tú y sobre la dependencia que tenemos de ti. Señor, ayúdanos tú a arrepentirnos y a creer en tu Evangelio, en la buena noticia de tu Hijo Jesús, viniendo a este mundo, viviendo una vida perfecta, sin pecado, y siendo el sacrificio perfecto en la cruz, para perdón y justificación de nuestros pecados. Señor, ayúdanos también a seguir llevando este mensaje, tal y como tú nos lo entregaste, Señor, a llamar a este mundo lleno de pecado al arrepentimiento y a creer en tu Evangelio.
Ayúdanos a ser firmes en el estudio de tu palabra, para conocerte más y poder así hablar de ti a todas las personas que nos rodean. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.